Oye, entramos a la época de más pega, doctor. Doctor Ugarte. ¿Cómo está, maestro? Hola. Muy bien. Preocupados, sí, porque ya empiezan a subir las enfermedades respiratorias en este tiempo. Y la contaminación complica más todavía su cuadro. Efectivamente, ocurre contaminación ambiental, pero también intradomiciliaria. Es que esa es la pregunta del millón, pues, doctor. Sí. Porque al final uno dice, ¿sabe qué? Manténgase indoor, porque cuando está demasiado contaminado, manténgase adentro, no haga mucho deporte, no se ventile tanto, claro. Las personas de riesgo sobre todo. Pero por otro lado, adentro de la casa tengo que ventilar. Entonces, ¿cómo equilibro eso de la humedad que tengo adentro, la contaminación afuera? Lo que ocurre es que para calentar las casas hay diferentes formas de calentar. Algunas son en base a combustión. Muchos en Chile utilizamos parafina o gas licuado que consume, ¿no es cierto?, oxígeno, aumenta los gases en suspensión y aumenta la humedad, curiosamente, dentro de la vivienda. Mire, entonces, para saber eso ventilar adentro de la vivienda, pero para saber qué es lo que hay afuera, ¿cuánto tenemos de humedad actualmente? Hasta ahora 65%. Harto. Y en estos días, claro, es harto. Para ser Santiago, una ciudad interior, claro, por ejemplo, en Valparaíso, Viña del Mar, baja mucho menos. Todavía seguramente está sobre el 80%. Y ahí esas variables son inversamente proporcionales. A medida que sube la temperatura, debería bajar la humedad. Pero, por ejemplo, un día como hoy, en que venimos de una lluvia, en que tuvimos una mínima muy baja, que se cristalizó a lo mejor en algunos sectores, y en que no vamos a superar los 20, la humedad difícil baje del 40%, 35% a lo más. Ya, entonces en tenemos verano, frío. A veces tienes un 12%. Es verdad. Tenemos frío, tenemos humedad afuera, pero a veces tenemos humedad también adentro de la casa, porque secamos la ropa, porque tenemos distintos factores que nos mantienen la casa húmeda. Exacto, y eso es muy importante porque con 10 grados de temperatura que sube, puede aumentar, ¿no es cierto?, el contenido de agua que hay en el ambiente. La capacidad de contener agua aumenta y la sensación térmica cambia dramáticamente. O sea, un truco importante es ventilar en los horarios que no estamos en casa, que uno puede salir a trabajar, ventilar y después calefaccionar un aire un poco más seco y ventilado. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta, porque mire, en esta época... la pregunta. Primera vez que hago una pregunta. Ya, lo que pasa es que en esta época cuesta mucho secar la ropa. De hecho, el fin de semana había solcito, tenía la ropa afuera, pero como que no se seca, como que queda muy húmeda. Y uno dice, bueno, lo voy a poner adentro de la casa porque ahí se va a terminar de secar. ¿En qué horario sería mejor hacer eso? Para que no dañe la salud. Lo ideal es secar la ropa fuera de casa porque va a liberar humedad. Y se hace dentro de casa, lo ideal es en horario en que no esté la gente en la casa. O sectorizar la casa de repente, ¿no? ¿Con la ventana abierta a lo mejor? Exacto, y con la ventana abierta, generar una corriente, el flujo de aire, por un fenómeno en que pasa el aire que se llama convección, más... mantener una temperatura estable va a facilitar el secado de la ropa. ¿Eso de secar la ropa al lado de la estufa? Peligroso, es que hay un detalle. Si secamos la ropa va a liberar ese vapor que no lo vemos, generando humedad, aumentando la humedad. Y eso es mucho más difícil alcanzar una sensación térmica adecuada. Sí, mire, y muchos ocupan la estufa, por ejemplo, y sobre todo las estufas parafina para secar ropa. Ahí se genera la humedad. Y hay muchas personas que producto del frío están comprando parafina. Ya, es importante empezar a cotizar eso, Anita, tienes toda la razón. Y es importante tener en cuenta en cuánto está el litro de parafina. Ahí tú nos puedes recordar. En las últimas noticias en LUN, hoy día se publica una lista con las estaciones más baratas que tienen este combustible tan necesario, sobre todo cuando hace tanto frío. Y ahí nosotros podemos empezar a comparar y si compramos mucha, claramente nos conviene ir a la más barata. ¿Tienes? Que pensé que tú ¿A qué fuiste para allá? Lo que pasa es que hay una cuestión súper importante con el tema de la parafina. La parafina generalmente siempre ha sido el combustible más barato para calefaccionarse. Acuérdense que tuvo una subida de precios brutal en los últimos tiempos, pero es un combustible barato, la gente tiene su estufa parafina, pero también puede generar mucha contaminación intradomiciliaria porque se genera una combustión interna. Generalmente uno, claro, prende la estufa fuera de la casa, la deja un ratito y después la entra. ¿Cuánto rato más? ¿Cómo debería proceder uno que si tiene calefacción a parafina, doctor? Es muy
con eucalipto, Sí. y eso aumenta la humedad. Y resulta que tenemos que tener mucho ojo porque el frío más la humedad, o quizá el calor excesivo en la casa más la humedad, ¿en qué puede afectar, por ejemplo, el No, es organismo? muy buen elemento. Ya hay un detalle por si acaso. ¿Por qué prender una estufa parafina que da calor, por qué genera humedad? Que una pregunta que uno se debería hacer, debería secar, no generar humedad. Claro. ¿Y saben por qué es? Hay un detalle químico. Lo que uno está quemando con la parafina y con el gas licuado son hidrocarburos. Hidro. Que tiene hidro, que tiene hidrógeno. No es lo mismo que el auto, no es lo mismo que la leña. No es lo Claro. mismo que la leña. Y se junta con el oxígeno y genera agua. De ahí que Mire. los hidrocarburos generan humedad. ¿Me entendieron eso? Sí. ¿Entendido eso? Le agregamos el frasquito con eucaliptus Claro, para el olor. y más mira, aquí humedad. está. Sí, venga Miren, para y acá. aquí Sí, pues, tenemos. las plantas Ay, tienen, qué las rico el plantas son olor. tienen agua. las No, plantas. es que este tiene olor a invierno, po. Sí. Además Claro. de- Qué sí, rico. porque Y el- incluso, oiga, doctor, lo que pasa es que muchas mamás piensan Sí, que qué esto le rico. puede ayudar incluso para despejar o abrir los Sí. bronquios a los niños, y sobre todo cuando están enfermos, cuando están resfriados. Como ¿Es cuando tan así? uno hace cebado, así que Dame uno uno. pone como una toalla y aspira Ah, todo lo que da. Los Claro. vaporizadores. Eso es como Claro. para descongestionar. Sí. Sí, pues los Es como vaporizadores, una especie de manzanilla, vaporizador. se hace mucho. Si uno va a usar una nebulización, una vaporización, es mejor aplicarlo localmente. Esto se ha hecho muchas veces para disimular los olores de la combustión de la parafina. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, pero tiene el defecto de que aporta más humedad. Y mientras más humedad alcanzamos dentro de la casa, más difícil calefaccionar. Ya, pero Entonces espérese. el truco, menos humedad, un poco más de ventilación, y un tercer truco, usar chaleco dentro de la casa. La temperatura no debe ser tanta como para que uno ya. pueda andar en Pero aparte manga Esa de es la camisa. señal. Ya, pero Tal de espérese. apagar el invierno, dale Entonces, con parca. esto, lo que decíamos, lo que creen algunas mamás, es que esto puede ayudar a despejar o abrir los bronquios, no sé cómo se dice, para los niños que están resfriados. ¿Ayuda o no? Se puede utilizar, la verdad que no es parte de la ¿Ya? medicina tradicional, pero en lo que es nuestro acervo cultural se ha utilizado, pero hay que hacerlo solo con el niño, no Ya. en el No para toda la tarrito, casa. no para Ya. toda la Para toda casa, la que aumenta la humedad Ya. y eso dificulta conseguir un ambiente adecuado. Menos humedad, un poco más de ventilación y use siempre un chaleco dentro de la casa. Si no necesita chaleco, es que estamos mal, sobre calefacción. Ah, mire, Claro. Ya, interesante. eso. ¿Qué dirán los amigos de tu día? Gabriela Alegría está en la calle. Hola, Gabo. Y estamos en la calle, estoy con Elizabeth, estamos a punto de abrazarnos del frío que hace porque este sol no calienta nada, pues, Elizabeth. No, nada, nada. Muy buenos días. Muy buenos Gusto de días. saludarlo y bendecido día para ustedes. Igual para Muchas usted, gracias, pues. Elizabeth. Oiga, usted tiene una pregunta para el doctor Ugarte. Sí, mi pregunta es, doctor Ugarte, ¿cómo podemos calefaccionar la casa adecuadamente? Muy bien, muy bien. Hay varias formas de calefaccionar, pero podríamos dividirlo en dos. Los métodos que son secos, ¿no es cierto?, como estufas eléctricas, o los de combustión de hidrocarburos que generan humedad. Si uno va a usar un método seco, lo utiliza solo en el momento que necesita calefaccionar, no cuando uno no está en la casa. Cuando uno llega, ahí calefacción. Y si utiliza métodos de combustión de hidrocarburos, parafina, gas licuado, asegúrese antes de prenderlo de haber ventilado bien la casa para que el nivel de humedad sea bajito. Correcto. ¿Ya? ¿Me Sí. quedó claro ahí, Elizabeth? Sí, me quedó claro. Muchas gracias, ¿ya? Hace harto frío todo. Oye, además, Elizabeth, además lo interesante de su caso es que se levanta como a la misma hora que nosotros para llegar a la pega, entonces usted se tiene que abrigar por capas. Sí, salgo muy abrigadita. Yo me levanto todos los días, 20 para las 5 de la mañana. Estoy tomando el metro cerca de las 6:10 y tomo la primera locomoción que pasa de acercamiento a las 6.
Ya. Y ahí también aprovechemos y preguntémosle al doctor otra cosa, pues, ¿cómo se tiene que abrigar bien para este invierno? Sí, ya pues doctor Ugarte, den un buen consejo, ¿cómo abrigarme? Otra pregunta. Ahí los trucos son muy sencillos. Más que usar ropa muy, muy gruesa, es simplemente usar capa. Una capa pegadita al cuerpo que retenga el aire junto a la piel, que se va a ir entibiando, que no se humedezca con la transpiración del cuerpo. Sobre eso, una capa de abrigo, como puede ser un polerón o algo. Y sobre eso, finalmente, una capa impermeable al viento o a la lluvia. Y con esas 3 capas, uno se va a mantener seco, impermeabilizado y manteniendo el calor dentro del cuerpo. 3 capas. 3 capas. Gracias. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, no me queda. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. A ustedes ya me han dado la alegría de poder participar. Andaba en una diligencia laboral. A mi jefe muchas bendiciones, ya me van a ver. Pero nada, me han dado una gota de alegría. Esa es la idea, pues, bendiciones para la Priscila, para José y todos los que trabajan. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Y además anda con Gabriela Alegría, entonces qué mejor. Sí, Muchas gracias. le mandamos Gracias. toda la Soy alegría una que bendecida. necesita. Soy una bendecida y alegre por Dios. Un día más de vida. Es verdad. Que le vaya muy bien. Bravo. Oiga, que la Elizabeth, además, lo que usted conversa, doctor, tiene mucho que ver con que las personas a veces se sobreabrigan y también dependiendo de lo que usan, por ejemplo, en la primera capa, que transpiran mucho. Después esa transpiración se enfría. Exactamente, la humedad impide mantener el calor. Recordar siempre que la ropa, más que abrigarnos, mantiene el calor. Ya. Es decir, es al revés, nosotros calentamos la ropa. Claro. Y por lo tanto lo que hay que evitar es que el calor se pierda. Si hay humedad es imposible Yo mantener... una vez escuché o leí, no me acuerdo bien, pero hace tiempo igual. No sé si será verdad, pero que los esquimales evitaban transpirar precisamente para que no se les congelara la transpiración del cuerpo y murieran congelados. Ah, mira. Exactamente. ¿Será muy exagerada la Mira. cuestión? No. Sí, es cierto. ¿Es cierto? Sí. Ah. Exactamente. No, a nosotros no nos vamos a congelar la transpiración, pero sí nos va a dar pero frío. sí. Nos va a dar frío y en climas muy extremos el manejar la humedad es clave. La humedad en los pies, por ejemplo. Esa es terrible, doctor. Eso es muy difícil mantener la temperatura si uno tiene humedad Y en es lo los mismo pies. que hablábamos en el verano del calor, los puntos donde son más cálidos, también más fríos, los pies, las manos, el cuello. Los pies, las manos son claves para mantener la temperatura. Ya, los pies y las manos, manteniendo la temperatura y así nos controla el calor corporal. Pero la pregunta para Michelle y Gianfranco es la siguiente. Si hablamos de humedad, y ojo con la humedad, porque también nos podría jugar en contra, ¿a qué hora se concentra la mayor humedad en Santiago? Michelle, a ver. La mayor humedad se concentra siempre en la madrugada y en la mañana, durante las primeras horas del día, antes de que comience a aparecer el sol y cuando ya tenemos la mínima, o sea, en esta época del año estamos hablando entre las 6 de la mañana y las 8:30, 9, ahí tenemos la mayor humedad. Después cuando ya comienza a subir la temperatura, baja la humedad y comienza a hacer el proceso inverso. Y después ya en la Son noche... variables inversamente proporcionales. O sea, Siempre en sube la la mañana. humedad, baja la temperatura. O sea, cuando Sube la tengo- temperatura y debería bajar la Cuando humedad. tengo sobrecalefaccionar mi casa o calefaccionar mi casa y noto que las ventanas se están formando mucha condensación. Por la diferencia de temperatura que hay entre Claro. el exterior y el interior. Pero eso quiere decir que en mi casa también hay mucha humedad, hay exceso de humedad. Pregunto, desde la ignorancia. Cuando comienzan a ver, claro, gotitas en el vidrio y sobre todo si son por dentro, claro, ¿qué significa la humedad relativa? Significa que si tú divides el aire que hay en tu pieza, lo divides en 100 partes iguales y hay 80 con agua, con vapor de agua, significa que hay un 80% de humedad. Es decir, Claro. ¿cuántas partes de 100 están Eso con vapor de tiene agua? la Y eso ventana. habla de una humedad, claro, muy alta que se empieza a
ya a representar en gotitas de agua, en la ventana, en la ventana del auto, por ejemplo, en el pasto, en el capó del auto, etc. Oye, tenemos preguntas, doctor. Así que pongan mucha atención. Los amigos de Tu Día también participan en esta conversación. Y dicen, ¿es más común que se enfermen los niños o los adultos mayores con la humedad? Saludos. Ya, doctor. Efectivamente, la humedad genera algunas condiciones que son de cuidado, como es la posibilidad de crecimiento de bacterias y de hongos. Eso, al crecer las bacterias y hongos dentro del domicilio, puede generar reacciones alérgicas, puede aumentar los síntomas respiratorios en los adultos, por ejemplo, que tienen enfermedad pulmonar o bronquial crónica, y por lo tanto aumentar la sintomatología. Además, al estar encerrados dentro de las casitas, porque uno evita salir al frío, también es más fácil el contagio de virus respiratorios, el hacinamiento. Tenemos más preguntas, Tosca. A ver qué es lo que nos preguntan nuestros amigos. ¿Qué podría pasar si pasamos todo el día con la calefacción encendida en la casa? Bueno, una pésima decisión pasar todo el día con la calefacción. Primero, porque vamos a estar perdiendo platita que siempre es necesaria, el combustible está caro. Toda la razón. Y no siempre se ocupa. Eso es uno. Pero hay otro problema. El lograr calefaccionar es más difícil porque empieza a aumentar la humedad relativa dentro del domicilio. Entonces, la sensación térmica es mucho más difícil lograr una sensación térmica adecuada porque hay una humedad más alta. Una cosa que uno puede demostrar físicamente y que es difícil de imaginar, ¿saben en qué lugar de la casa está más alta la humedad relativa? Si tenemos una estufa... En el baño. La cocina, en la cocina. Bueno, habitualmente en la cocina y en los baños, pero si tuviéramos sin actividad la cocina y el baño y tenemos una sala, un comedor y tenemos una estufa prendida, ¿dónde es mayor la humedad? ¿Cerca de la estufa o lejos de la estufa? Si a parafina debe ser cerca. Por los hidrocarburos. Y además, alrededor de la estufa, en que sube un poco la temperatura, aumenta la capacidad del aire por grado de temperatura de contener humedad. Ah, miren. Entonces, hay que, contrariamente a lo que se piensa, hay que ventilar cuando no se está en la casa y prender la calefacción cuando uno llega. Curiosamente, así más rápidamente va a alcanzar la temperatura de confort. Sí. Que la temperatura de confort no es tan alta, basta con unos 20 grados y siempre con un chalequito o algo en la casa. Claro. No es para andar en polera y chala dentro de la casa. Oye, tenemos más preguntas, a ver. Mire, dice, tengo asma, pero calefaccionarme con estufas eléctricas sale muy caro. ¿Qué puedo hacer para calefaccionarme con parafina y no ahogarme? Dice Carolina de la Florida. No, eso es una muy buena pregunta porque el costo de la calefacción define nuestras elecciones. Si uno va a utilizar parafina, tiene que estar seguro de mantener la estufa en muy buen estado. Segundo, prenderla fuera de la casa. Y no solo prenderla fuera de la casa, sino también apagarla fuera de la casa. Tercero, manejarla en un nivel de llama que permite mantener cierto grado de calor, pero sin que la llama sobresalga demasiado del quemador. Cuarto, almacenar bien la parafina, evitar que le entre humedad del ambiente, siempre tapada, y no guardarla por más de 6 meses porque empieza a perder su capacidad.